Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a los nuevos trucos y reglas que han llegado con las nuevas cartas de Fable. Eso es. Este es un vídeo de nuevo con esas reglas que han llegado nuevas con estas nuevas cartas, ¿no? Ya hicimos uno con el set pasado del reinado de Jafar, que está por aquí. Sí. Y yo creo que es interesante tanto para vosotros como para nosotros. Hemos aprendido cosas que no nos han gustado, sobre todo a mí. Ya veréis, ya veréis. Y creo que es interesante tanto para nuevos jugadores como jugadores más experimentados también, ¿no? Estas curiosidades de cartas y estas sinergias de posibilidades que te dan, pues, cartas que igual no lo habías pensado así o que pensabas que funcionaban de otra manera y no. Entonces yo creo que es un vídeo interesante y que, pues, podemos echarle un ojo todos juntos y ver cuáles son esas cartas que son interesantes repasar. Pues nada, pues vamos con la primera. Que yo creo que es una carta que ha dado mucho que hablar, que es esta Aurora Holding Court. Pues que básicamente que cuando explora, la siguiente princesa o reina que vayas a jugar, pues tiene un descuento de una tinta. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Que si tú sacas esta carta en el turno 1 y en el turno 2 la giras, Eso es. podrías sacar gratis otra Aurora. Eso es. Y podrías sacar otra Aurora, otras dos. Eso es. Así que en el turno 3, este descuento, al girarlas todas, imagínate. Que duran, aguantan. En un mundo de fantasía. Aguantan 3 auroras en tu mesa y las giras las 3. Eso es, 3 o 4, lo que sea. Pues podría, este descuento de tinta se acumula. Eso es. Entonces podría sacar, pues, o Tiana por 3, o Moana, que es un coste 4x4, y después tener tinta, pues de sobra. Podrías sacar princesas o reinas gratis. Eso no es algo que simplemente se quede ahí, que sea ella sola. Que el descuento de tinta lo haga ella sola y solo tengas uno. Claro, ¿no? Es un descuento acumulando. acumulativo. Yo creo que es lo importante de esta carta, ¿no? Que tú, pues bueno, una aurora te va a ir muy bien, pero si consigues tener más auroras, claro, eso te... Vamos... Te da la vida, ¿no? Entonces no creo que dure mucho, porque es un 1-2 y sabiendo que te da... Es un when you play también, ¿no? Ah, no, cuando cuestea, perdón. Al explorar, eso es. Como, o sea, vas a costear con ella, por lo tanto probablemente te la traden. Pero bueno, si consigues que o igual tu objetivo es no cuestear, hacer una mesa de 3 auroras y luego hacer raca, Sí. ¿no? Sí. Podría ser. Luego, pues eso, es interesante también la sinergia que puede tener con, por ejemplo, este Pluto o la Lantern, que también son personajes y un ítem que tienen esta habilidad también de descuento de tintas, al cual se suma ese descuento de la Aurora. Por lo tanto, si tuvieses ese Pluto, esa Aurora y esa Lantern en mesa, son sumatorios. Ahí habría 3 descuentos, tendrías un descuento de 3 tintas. Eso es. Sí, y bueno, y si ya, pues vamos a poner el ejemplo que tienes un descuento de 5 tintas, verán, estamos ya en los mundos mágicos de Lorcana, pues si tienes una Moana de 1 de coste, podrías shiftear de manera gratuita la Moana de Shift 5 de coste 7, porque este descuento de tinta también funciona para los Shift, es una cosa muy importante. Y esto es algo que me pregunté en su día. De eso te lo pregunté y tú creo que me dijiste, no, creo que no. Ya. Y resulta que, al parecer, sí se puede, sí cuenta. Volví a hacer trampas, al parecer. Entonces eso es muy interesante porque también es como, vale, me descuentan en tinta a la hora de sacar cosas. Pero ¿y los shifts? Pues también. Así que podéis utilizar ese descuento en los shifts. Eso es. O que tengas un shift de 5 y digas, pues... me descuento 3 y juego 2. Entonces, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso también es interesante. Está muy bien, sí. Y bueno, vamos con la segunda carta, que pasamos de Moana y princesas a Moana y princesas. Y bueno, esto más que una regla es ¿Una corrección? Una corrección de la manera que está explicada la carta, porque estamos hablando de Moana of Motonui, que es una reimpresión de First Chapter, en el que su habilidad decía que cada vez que exploraba podías poner ready a
tus otras princesas. Eso es. Tus otras princesas, básicamente. Eso, Y decía que no podían volver a explorar por lo que restaba del turno. ¿Qué pasaba? Que según esta manera de explicar la habilidad, Tal y como está escrita tal como ahí... está escrita, si tú tenías 2 Moanas, en este caso, las 2 son princesas, girabas una, la otra, al estar ready, no podría questear, no podría explorar. Por cómo está escrito. Yo creo que nadie ha jugado esto así nunca. Y espero que nadie haya jugado así nunca, pero por aclaración, Sí. en la reimpresión la habilidad ha cambiado. La han como reescrito Ujú. para que tenga como el sentido que yo creo que realmente quiere Querían tener. darle, por supuesto. No, que es que cada vez que este personaje explora, puedes poner ready tus otras princesas que estén agotadas. Ujú. Si lo haces, no pueden explorar por el resto del turno. Sí. Es como que pero lo han... solo ellas. Solo ellas. Es como que lo han reaclarado, ¿no? Sí. Que yo, realmente, esta Moana yo la jugué en el starter. Ujú. Y yo la había jugado siempre como Sí, esta como, reimpresión, ¿no? sí. Como esta nueva escritura Ujú. pues las pones ready y sigues, Sí. ¿no? Sí. Em, Pero bueno, es una pequeña aclaración que han tenido que hacer, pues, para asegurarse de que se juegue el personaje como originalmente estaba pensado para Eso jugar. es. En el caso de que juguéis, porque siguen siendo legales las 2 cartas, podrías jugar con la de First Chapter y la de 9. La habilidad real es la de la 9. En plan, eso es así. Eso es. Sí, no, pero yo imagino que si esto ha ocurrido es porque habrá habido alguna consulta o habrá habido algo que hayan que hayan hecho que haya decidido cambiar eso, ¿no? Vale, pues la norma número 3 que involucra a esta Úrsula Voice Stealer, la que dice que cuando juegas este personaje tienes que agotar un personaje ready del oponente. Al hacer eso, puedes jugar una carta de coste igual o inferior de forma gratuita. Puedes play a song, no jugar una carta. Eso es, perdón. Cantar una canción. No, de hecho es jugar una canción. Eso es. Porque la juegas gratis. Entonces, básicamente. Vamos por partes porque es una habilidad que como está separada por ese punto, entonces tienes que cumplir la primera para poder cumplir la segunda. Hacer la segunda, eso es. Entonces, aquí viene un cambio muy importante con respecto a estas habilidades de agotar. Porque, por ejemplo, si la comparamos con la Elsa de 5 o la Elsa de 8, te dice que puedes... Te especifica que tiene... Te dice en Elsa que tú puedes agotar, que tienes que elegir para agotar un personaje. Entonces, con esas 2 cartas, podrías agotar o elegir agotar un personaje agotado. Pero Úrsula no puede. Cosa que no tiene sentido. Pero Úrsula no puede. Entonces, yo creo que la verdadera intención de las cartas de Elsa podía haber sido, pues, cambiarle ese ready. Es que ese ready es el que cambia completamente todo, claro. ¿sabes? Entonces, es que es lo que tiene sentido que sea. Pero nunca ha sido así. No, nunca ha sido así. Nunca ha sido así. A mí nadie me ha jugado nunca una Elsa exerteándome algo exerteo, también te lo digo. ¿No? Nunca. A no ser que estuviese todo ya agotado, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con esta Úrsula? Que tienes que obligatoriamente agotar un personaje ready. Si no lo haces, no puedes seguir leyendo. No puedes seguir jugando con no ella. Simplemente coge y dice, vale, no hay ningún personaje preparado y se acaba. 5-3-4, ya está. 5-3-4. En caso de hacerlo, podrías pues jugar esa canción según el coste del personaje. Aquí no vale nada de singers, ni cantantes, ni nada. Que sí que quedaría muy temático quitarle el poder de cantar. Por ejemplo, a esta Ariel, quitarle muy temático. Sí, claro, que digamos, en plan, le quitas el cantante la voz. Y cantas de 7. Pero no, en este caso podrías cantar de 4 o menos. Es el numerito que hay arriba en la carta. Su coste. No la habilidad de cantante que tenga. Coste. Eso es. Pero bueno. De las Elsas, a mí, que las erraten ya. Claro, ahora como no voy a tener que girar esa Tiana obligatoriamente, como me hacías hacer. Pues es que es lo que debería ser. Si no, ¿qué sentido tiene? Sigo pensando que no tiene sentido. Bueno, norma número 4. The Magic Feather. La plumita de Dumbo, que es muy tierna. La plumita mágica, que no es mágica, es simplemente un efecto placebo.
¿Qué dice esta? ¿Qué dice esta carta? Que cada vez que juegues este objeto, eliges a un carácter tuyo que tengas en la mesa. Mientras este objeto esté en juego, ese personaje gana evasivo. ¿Vale? Sí, que es como lo más parecido al Lorcana de ponerlo como un equipamiento. Eso es, en plan, te sumo evasivo. Sí. Entonces, tú imagínate que sacas ese Magic Feather y tienes un Rafiki. Sí. Y dices, pues el Rafiki ahora tiene evasivo. Ole ahí. Perfecto. Sí. Segunda habilidad de este objeto. Por 3 tintas, pagas 3 tintas y puedes devolverte este objeto a tu mano. ¿Qué pasa? Tú una vez que te devuelvas ese objeto a la mano, Rafiki pierde el evasivo. Claro. Porque ya no está el objeto en mesa, por lo tanto ese Rafiki ya no es evasivo. Ya ha vuelto a la normalidad, el aura de magia ya se le ha acabado. Sí, ahora es y un vuelve mono a ser normal. un mono normal. Sí. ¿Qué pasa si tú vuelves a sacar esa pluma? Sí. Y se lo decides dar en este caso a nuestro amigo Timothy Mouse. Q-Mouse, es una Q, perdón. Sí. Pregunta. ¿Ese Rafiki ¿Vuelve a tener evasivo o no? Porque está en juego la Magic Feather. Pero no, porque ya ha perdido el evasivo de antes. Vale, entonces solo Timothy Q-Mouse tendría el evasivo. Eso es. Muy bien, muy bien. La cosa es que no, a ver, tampoco nos no vamos vas a hacer pasar, aquí evasivos ¿no? con la mesa, ¿no? Entonces estás todo el rato metiendo y sacando la pluma para hacer a todos evasivos. Eso es. ¿No? Sí, sí. Entonces, pues Así bueno, que... tú en cuanto tú sacas la pluma, se lo das a uno y si la sacas, se acabó. Al volver a elegir a otro, pues ese ya es el que se queda. Claro, eso es. Y en este caso también, pues hay como otra mini norma, pues dentro que hemos encontrado, que es al darle evasivo a Timothy, pues lorearía de uno, exploraría de un lore más. Eso es. Porque al ser evasivo el mismo, pues claro. se cumple su habilidad. Plus. ¿No? Sí, curioso. Bueno, un plus. Sí. Vamos con la siguiente norma regla, que esta es cortita, rápida al pie. Powerline Musical Superstar, que dice que si una canción se ha jugado este turno, tiene ras. Muy sencillo. Muy bien, muy sencillo. Entonces tú sacas por 3 Powerline, juegas una canción o cantas una canción y tienes ras. Pero, ¿qué pasa si cantas la canción y luego sacas Powerline? También tienes ras. También tienes ras. Porque es tu turno y en ese turno has Correcto. cantado una canción. Es como si Powerline desde tu mano viese así, que ya dice, en este turno ya has jugado. Claro. Entonces podéis jugar canción, Powerline, ras, Powerline, canción, ras. Eso es. Entonces, sería distinto si, por ejemplo, la habilidad de la carta dijese: cuando juegas este personaje, si has cantado una canción en tu turno, entonces ganarás. Claro. Entonces sí tendrías que cantar antes para poder jugar ese ras en el Powerline. Pero como no lo dice, tú puedes cantar antes, después, durante. Eso es. Así que en yo creo que es una de las normas más sencillas, más claras y más de todo. Y de Powerline, chiquito, nos vamos a Powerline grandote. Vale. Este Powerline Singer 9. Sí. Que, bueno, yo creo que todos ya no sabemos su habilidad. Sí. Que es que una vez durante tu turno, cada vez que este personaje canta una canción, miras las 4 cartas de la parte de arriba de tu mazo y puedes revelar una canción de coste 9 o menos, es decir, todas. Casi todas. Hay 2 que no se pueden. Hay 2 que no podrían. 2. El resto puedes cantar todas. Casi todas. Y la puedes jugar gratis. Bueno, luego pones el resto en la parte de abajo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con este Fantastical Magical, tú haces todo plan, sacas cantas alguna canción cantas con Powerline. Miras tus 4 cartas y sacas Fantastical Magical. Y dices, pues la jugamos. Fantastical Magical dice que por cada personaje que canta esta canción, ganas un lore y robas una carta. ¿Pero qué pasa? Que la juegas gratis. Que la has jugado gratis, no la has cantado. Por lo tanto, esa habilidad de Fantastical Magical no se triggería. Eso es. Robarías 0 y ganarías 0. Efectivamente. Por lo tanto, no te sirve de nada. Que la única cosa para la que te serviría esta carta es que al haber cantado ya una canción con Powerline, al jugar gratis este Fantastical Magical, que no ha hecho nada,
Y jugando otra acción podrías sacar Lilos gratis. La Lilo roja. La Lilo roja, eso es. Porque Eso al es. jugar 3 acciones gratis, esta, aunque no haya tenido ningún efecto, cuenta Eso como es. jugar la acción. Eso es. Como cuando tiras una carta al aire y no hace nada. Eso es. Ujú. Pero bueno, tener en cuenta que, y esto ya no solo en este Powerline, sino en todas esas canciones. Pasaba lo mismo en la Úrsula Cantora, Sí, que cantaba doble, que la segunda habilidad, que era la juegas gratis por segunda vez, Ujú. no cuenta como Cantarla. ser cantada. Eso es. Cuenta como jugarla gratis. Eso es. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y que muchas veces si te dice jugar gratis no significa que sea cantado. Entonces todo beneficio que sea por cantar no va a estar incluido. Eso es. Y bueno, vamos a acabar ya con la última norma, en la que vamos a plantear la situación en la que tienes una mesa maravillosa de Giant Cobra y el nuevo Scar. Dos de ellos. Que no uno. Y en este caso, los 2 Scars estarían agotados. Y como dice su habilidad, al final del turno. Bueno, vamos a leer también primero la primera habilidad, que en este caso sería que tus aliados ganan +1 de ataque, que es interesante. relevante. Por lo tanto, en este caso es sumatorio. Correcto. Tendría la cobra 4, 5, 6. Correcto. Y como dicen, la habilidad de Scar es una habilidad que salta al final de tu turno. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 2 Scars, la habilidad va a saltar al final de tu turno y se van a quedar ahí en espera de que sean En esa resueltas. bolsa. Sí, que sean resueltas. Y como dice que si el personaje agotado puede robar cartas igual al ataque de un aliado, Ujú. pues en este caso tendrías que coger un Scar y hacer ese efecto. Eso Entonces, cogerías a la cobra gigante, robarías 6 cartas, tendrías que descartar 2 por el mismo efecto del Scar. del Scar y, eso es, y desterrarías desterrar a la cobra. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora tienes la otra habilidad del Del Scar, otro Scar. que está ahí como en la cola, en plan está diciendo, Eso por favor. es. Al intentar hacerla, ya no tienes ningún personaje aliado. No. Entonces no podría, simplemente pues no se resolvería esa habilidad y Y acabarías ya está. turno y pasarías Eso turno. es. A lo que queremos decir es que si tienes... No puedes sumar. Claro, si tienes 2 Scars, no puedes coger y decir, claro, los 2 eligen a la vez a la cobra, Y robo por 12. roban por 12, me tiro 4 cartas y la cobra, hasta luego. Chao. Así que No. eso, es para tener un poco cuidado de que siempre todas las habilidades se hacen de uno en uno, que no Primero se hacen una, todas de manera simultánea. luego otra, luego Eso otra. Es como no nos. Como sí puedes sumar, por ejemplo, ese ataque, Ujú. que eso sí es sumatorio. Esa Sí. última habilidad no puedes sumar ahora los 12 de ataque y nos vamos aquí a. Ujú. No sé, a los mundos de Yuppie, ¿no? Sí. Pues eso es, han sido muy poquitas normas, pero 7 yo creo normas, que sí. siete cortitas normas, pero que yo creo que son suficientes un poco para ver todos estos grandes cambios. Yo creo que es lo más destacable Ujú. y cosas a tener en cuenta que hay con esta nueva salida de cartas. Sí, porque de al final hay poquitas cartas nuevas, hay 33 cartas nuevas. Claro, muchas Entonces hay son- pocas combinaciones y muchas son reimpresiones y cosas Claro, así. entonces pues no hay tantas como suele haber normalmente, ¿no? Porque ya Ujú. muchas cosas las conocemos Sí. y sabemos cómo funcionan las cartas. Sí, sí. Pero bueno, creemos que estas son las 7 más interesantes, que hay que echarles un ojo, que hay que estar pendiente de que no... De no hacerlas mal. De no hacerlas mal, de que no te las hagan mal, de que te las hagan bien, de Sí, sí. hacerlas tú bien, ¿no? Por lo menos yo Porque creo que la parte del Vanish ya la hemos Esa la hemos solventado, superado. la hemos superado. hemos superado ya el Muy Vanish. bien. Gracias, ahora? jugadores de la Arcana. Y ahora. Sí. Y pues bueno, pasamos a eso. Yo creo que es interesante. A mí no me ha gustado nada descubrir lo de la Elsa. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh? Pero has visto, llevamos jugando ¿cuánto tiempo? Sí, ya ¿Cuántos meses llevamos jugando a esto? 8 meses, por lo menos. Y nos enteramos ahora que la Elsa puedes decirle algo exerteado tú. Sí. Que a priori no vas a querer hacer eso, a menos que tengas algo como muy específico, ¿no? Ujú. Pero bueno. no sé. Curioso. Sí, Es sí. curioso como poco. Así que. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, como siempre, un sub nos ayuda mucho. Un like. Un like, campanita, dejad algún comentario. Pues eso, Dudas. dudas. Si has alguna podemos duda resolver. que no sea de estas 7 normas que hemos puesto,
también bienvenido sea. Si sabemos la respuesta, os responderemos encantados. Si no, pues os diremos que tampoco lo sabemos. Y nada, nos vemos en la próxima, lorganienses. ¡Chao! Agur.